Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este curso práctico de VHDL. Esto es AIE y mi nombre es Iván. Entonces vamos a empezar. Algoritmo número 1. Bien, cada video va a constar de, podría decirse, de una explicación breve antes de iniciar el curso. Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a explicar el método de enseñanza del curso, cómo va a ir ordenado cada video. Entonces, empezaríamos de la siguiente forma. Cada video constará de una lista de materiales que se va a mostrar al inicio del video. Entonces es necesario tener esta lista de materiales para poder realizar de manera satisfactoria todo el curso. Entonces, también tendremos una parte teórica donde vamos a explicar conceptos fundamentales o básicos que nos van a servir para la siguiente parte, que sería nuestra parte práctica. En la parte práctica, como les dije, vamos a ir viendo o aplicando toda la teoría y de esta forma vamos a poder completar la enseñanza o el aprendizaje. Bien, entonces vamos a empezar con la lista de materiales en este primer video. Para este primer video la lista de materiales es muy sencilla. Necesitarán muchas ganas de aprender y el mouse de tu computadora. Bien, vamos a empezar con la parte teórica. En esta parte tenemos a los dispositivos electrónicos de desarrollo. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a dividirlo en los tres grupos, podría decirse los más conocidos, y no vamos a mencionar otros más. Entonces vamos a ir en orden ascendente. Podría decirse que entre los dispositivos electrónicos de desarrollo, como primer grupo tendríamos a los microcontroladores, que son dispositivos fabricados de manera específica, es decir, que ya tienen, podría decirse, bloques funcionales que han sido diseñados eh, de manera específica, es decir, no pueden ser modificados. Por ejemplo, en los microcontroladores podría decirse que tienen una CPU, puertos de entrada y salida, memoria de programa donde se almacenan los programas. Entonces, estos dispositivos han sido fabricados de una forma específica y ya no podemos modificar su estructura interna, podría decirse. Por otra parte, los microcontroladores son programados mediante software. Podría decirse que podemos programar a un microcontrolador mediante software. Es decir, vamos a utilizar los distintos bloques que ya lo han construido con una programación vía software. Bien, en el segundo grupo tenemos a las computadoras, podría decirse que son dispositivos más superiores que los microcontroladores. ¿Por qué? Porque trabajan ya con un microprocesador, el cual es aún más complejo que un microcontrolador. Podría decirse que el microcontrolador es una versión reducida de un microprocesador, pero una versión muy muy reducida, ya que también podría decirse que falta o no tiene la misma capacidad que un microprocesador, y también por la arquitectura que lo compone. Entonces, en las computadoras podría decirse que de igual forma son controladas por software, es decir, que ya han sido diseñadas, no podemos modificar su estructura interna. Entonces podría decirse que el límite sería el diseño que nos dan los fabricantes, que en este caso el microprocesador puede ser, en el caso de estas Raspberry, es un microprocesador Broadcom 2835. Entonces esto ya viene definido, es decir, ya lo han diseñado de una forma y no podemos modificarlo. Sí podemos utilizar podría decirse, todos sus bloques funcionales, y ahí quedaría.
Y por último tendríamos a los CPLDs y las FPGAs, que es lo que vamos a aprender en realidad a diseñar. En los CPLDs y FPGAs podría decirse que podemos manejar estos dispositivos mediante hardware y software. ¿Por qué mediante los dos? Porque estos dispositivos podría decirse que son reconfigurables mediante hardware. Y como son reconfigurables mediante hardware, es decir, podemos realizar, imagínense dentro de este chip que existe 1 millón o millones de componentes o elementos lógicos. Podría decirse como compuertas, flip-flops y distintos dispositivos electrónicos. Esos dispositivos electrónicos han servido para fabricar este microprocesador, este microcontrolador. Entonces podría decirse que nosotros tenemos el poder en aquí de rediseñar los circuitos. En aquí los circuitos ya vienen diseñados y no pueden modificarlos, solo pueden modificar el software. En aquí ustedes van a poder modificar los circuitos internos, van a poder realizar, en realidad con las CPLDs y FPGAs ustedes pueden realizar cualquier tipo de trabajo. Podría decirse que pueden construir desde microprocesadores y luego convertirlos en prácticamente computadoras, ya que tienen los distintos puertos de entrada y salida, pueden adicionarlos y listo, tendrían una computadora. O también pueden diseñar un microcontrolador, es decir, ustedes realizan el circuito de esta CPU, de la unidad aritmética lógica, es decir, la ALU, la USART, la memoria de programa. Ustedes hacen un diseño de circuitos y lo cargan, y este prácticamente se va a comportar como un microcontrolador. Entonces puedo hacerlo funcionar como un microcontrolador, como un microprocesador y volverlo una computadora. Puedo convertir esta FPGA en lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque en este caso estoy programando hardware. ¿Y por qué software? Una vez que, digamos, yo creo un microprocesador y tenga mis terminales de conexión, ya conecte todos los puertos, haga mis distintas conexiones, prácticamente esto ya sería una computadora, porque yo ya lo he diseñado para que funcione como una computadora. Entonces, una computadora puede ser utilizada o puede ser modificada por software, ¿verdad? Entonces, una vez que ya he diseñado mi computadora, lo cargo y lo guardo y ya. Entonces toda esta placa se va a empezar a comportar como una computadora. Y entonces ahí viene donde podría decirse que yo ya puedo hacer software. Aunque en realidad ese no sería el uso más... ese podría decirse que no es el mejor uso que se le puede dar, porque es de hecho que con esto pueden construir una computadora, un microcontrolador o otros dispositivos, pero mayormente en estos últimos años las CPLDs, FPGAs, el lenguaje VHDL, todo ha sido destinado mayormente a la inteligencia artificial y a otras áreas más complejas, podría decirse, ya que es un dispositivo muy potente, pero tiene sus desventajas. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de costos, un microcontrolador va a ser más barato que una computadora, y una computadora va a ser más barato que una FPGA. Las FPGAs son más caras debido a que su funcionalidad, podría decirse, es más amplia. Ustedes pueden hacer hardware y software en esto. En cambio, en una computadora solo pueden hacer software. Y en un microcontrolador igualmente, solo pueden realizar software. Entonces, esas serían las grandes diferencias que existen entre estos tres dispositivos electrónicos de desarrollo. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte.
En esta parte vamos a tener a los lenguajes de diseño. En este caso vamos a mencionar solo los lenguajes de diseño de la FPGA o las CPLDs, que sería VHDL y Verilog. VHDL. Entonces nosotros vamos a trabajar en el lenguaje VHDL. ¿Qué es VHDL? Es un lenguaje de descripción de hardware para circuitos integrados de muy alta velocidad. Ese podría decirse que son las abreviaturas traducidas al español. Entonces, este lenguaje nos va a permitir crear las instrucciones que harán que nuestra CPLD o FPGA haga las conexiones de los componentes internos. Como les había dicho, podría decirse, en este chip, en este integrado, tenemos cientos de componentes o bloques lógicos que constan de compuertas, flip-flops y distintos tipos de dispositivos lógicos, los cuales vamos a poder utilizar. Mediante el lenguaje VHDL lo que vamos a hacer va a ser interconectarlos. Una vez creado nuestro, podría decirse, código, cuando lo carguemos, lo que va a hacer internamente el dispositivo va a ser conectar de forma interna distintos bloques lógicos, creando nuestros circuitos, podría decirse, que vamos a utilizar luego. Entonces, una vez cargadas las instrucciones, el FPGA tendrá el comportamiento que nosotros queramos que tenga. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de realizar las instrucciones, ya que no estamos programando. Recuerden que en esta parte, o podría decirse en las FPGAs y CPLDs, lo que estamos haciendo no es programar, estamos diseñando. Entonces es muy importante conocer cada componente y poderlo interconectar de la mejor forma para que así nuestros recursos alcancen. El límite de las FPGAs es de acuerdo a la fabricación. Algunos suelen tener millones de elementos lógicos y en el caso de las CPLDs tienen miles de elementos lógicos, o tal vez vienen en porcentajes reducidos de acuerdo al tipo de CPLD. Mayormente las CPLDs podría decirse que sus elementos lógicos van a ser menores a 1000 o estarían en esos rangos, podría decirse 100, 200, o hay algunos que tienen unos 50 o 10 bloques lógicos. Entonces, de acuerdo a eso, las CPLDs podría decirse que tienen menos elementos lógicos y las FPGAs van a tener millones de elementos lógicos. Entonces, para este curso lo que vamos a utilizar, ya que es un curso desde cero, vamos a utilizar CPLDs y luego vamos a ver a utilizar una FPGA y vamos a ver cuál es la diferencia que existe. Ya van a ver que en CPLDs los elementos lógicos en algunos o en ciertos proyectos nos van a ser insuficientes y vamos a tener que recurrir a una FPGA. Entonces eso sería en la parte teórica. Bien, finalmente vamos a ir a la parte práctica. Al principio del video te habíamos pedido que tengas muchas ganas de aprender y el mouse. Ahora lo que debes hacer es debes utilizar el mouse y darle me gusta a este video para poder seguir subiendo contenido y darle al botón de suscribirte. De esa forma no te vas a perder ninguno de los videos que vamos a estar subiendo en los próximos días. Eso es todo, muchas gracias.